Si hay una asignatura básica, como el propio aire que respiramos en la vida de un creyente, es la oración. Pero yo me pregunto, ¿por qué es una de las asignaturas más difíciles? ¿Por qué en el desarrollo de nuestra vida el orar al principio es difícil? Después con el tiempo parece que ya no hay más palabras, se vuelve algo monótono. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué grandes hombres de Dios pasaban 4, 6 y 8 horas orando? Y nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, toda una noche. Voy a intentar con este mensaje que nos quede lo mejor claro posible y que nuestra vida de oración pueda cambiar. ¿Quién dice amén a eso? En uno de sus sermones, gracias. En uno de sus sermones, el pastor y evangelista John Wesley, un puritano británico, dijo de la oración lo siguiente: el descuido de la oración personal y el estudio de la palabra de Dios es la razón principal más común por la que la gente pierde su fe. Por lo tanto, vemos allí dónde está el problema. ¿Por qué siguen las personas con el mismo camino? ¿Siguen en la misma silla de la iglesia? ¿Por qué siguen en los mismos problemas? ¿Por qué las cosas poco avanzan? Miren, el concepto de la oración no son palabras teológicas, a mi parecer. Es entender que mi Padre en los cielos quiere hablar con su Hijo y que nosotros necesitamos hablar con nuestro Padre, pero no desde un acto religioso. Hoy, si no oro, no voy para el cielo. O si no oro, me cae una maldición. No, sino que entendamos desde lo más profundo de nuestro corazón que el primer interesado en la oración es Dios, que está allí sentado esperando que sus hijos hablen con nosotros, hablen con Él. Dios comienza hablando al pueblo desde los cielos, luego baja al monte Sinaí, como lo he dicho en otra oportunidad, Él fue mudándose, pasó luego a un tabernáculo, pasó luego a un templo y ahora está entre nosotros, su pueblo, a través del Espíritu Santo. Vamos a ver hoy el mayor ejemplo que puede tener la humanidad y el pueblo de Dios en la oración, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es posible que Jesús, siendo 100% hombre y 100% divino, necesitaba de la oración? ¿Verdad? ¿Por qué? Pero también debo yo pensar que si Él en su condición, 100% hombre y 100% divino, necesitaba orar, ¿cuánto más yo necesito orar? Amén. Vamos a Mateo, vamos a ver aquí algunas de las partes donde nuestro Señor estuvo orando. Mateo 14:23 dice: despedida de la multitud, subió al monte a orar. Voy a leer varios versículos. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Marcos 6:46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Vemos lo importante que era para Cristo tener comunión con Dios, pero también tener un lugar apartado. Hoy por hoy hay muchas personas que van a la oración, y este es un consejo personal, y se llevan su teléfono, porque en alguna razón están esperando alguna respuesta o sucede algo y es importante, pero yo creo que Dios quiere que cuando vayamos con su palabra, porque Él está en control de todo. Ponemos el teléfono en un lugar, nos metemos en la habitación, en nuestro coche. Nosotros debemos tener un lugar apartado para Él. Esto es importante, lo podemos ver en nuestras relaciones. Cuando nosotros estamos en la mesa compartiendo y uno está hablando con el otro y el otro está así con el teléfono.
y está hablando y tú estás ahí y como que no hay un principio de educación y respeto del hablante y el oyente. Él merece ese respeto. Ponernos de acuerdo en la familia. Hijos, yo a las 8 entro a orar. Hay un testimonio de la madre de Wesley que le vamos a leer ahora, con 17 hijos, que era tanto lo que ella tenía que hacer, que ella se sentaba y el delantal se lo ponía sobre su cabeza, porque no tenía tiempo, son 17 muchachos. Pero ya todos sabían que cuando mamá se metía debajo del delantal estaba orando. Y todos callados. Debemos tener un tiempo, porque como cristianos debemos entender que nos dividimos en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo recibe alimentación a través de la comida, ¿correcto? Pero lo que es nuestra alma y espíritu es a través de la oración. ¿Cómo está nuestro espíritu y nuestra alma alimentados? Él tiene que escoger a 12 hombres que van a marcar la historia de la iglesia y van a juzgar a las naciones en los cielos. Miren lo que él hace. Lucas 6, del 12 al 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Verso 13. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y cuando era de día, toda la noche escogiendo con Dios a 12 hombres. Miren, no sé qué pudo haber pasado allí, pero creo que empezó a haber perfiles. Bueno, Pedro tiene mal carácter, pero bueno, ama a su esposa y cuida a su suegra, por ejemplo. Y empezó a ver a dos hermanos que eran un terremoto, violentos, llenos de ira, patriotas, porque no soportaban los samaritanos, pero aún así los escoge. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros tenemos una comunión diaria con Dios, Él va a hacer que nosotros veamos en las personas lo que Él ve. Empezamos a ver lo bueno. Cuando siempre la óptica que tenemos es terrenal, se va a manifestar todo lo que hay en nosotros. Pero si nosotros alimentamos el espíritu a través de la oración, ya la óptica de todo cambia. Porque hay una fusión. La palabra comunión es estar de acuerdo en lo mismo. Por lo tanto, al ir a Él, Él va a mostrarnos lo bueno de la gente. Nosotros somos especialistas en etiquetar, en primero ver lo malo. Él escoge a estos hombres que pudo haber dicho tú, tú, tú y tú. Pero no, Él va a la comunión del Padre. Hablar con su padre, ¿qué hago, papá? Dime quiénes son. ¿Quiénes van a cumplir con esta misión? Es este, es este, es este. ¿Cuántas decisiones tomamos nosotros todos los días? Y lo último que vamos a buscar es la dirección del Señor. Lucas 11:1 registra algo importantísimo. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjense que ellos no le dicen, enséñame a predicar, enséñame a echar fuera demonios, enséñame a sanar. ¿Por qué? Porque ellos vieron que la fuente de todo lo que tenía Cristo provenía de la oración. ¿Y dónde está? Está allá arriba toda la noche. Y llegaba al otro día y en cuanto tocaba uno salían legiones. Y nosotros pretendemos que se solucionen las cosas en nuestra vida sin orar. Cuando las solucionamos de un modo humano, la empeoramos. Leía una frase en estos días que decía, no tomemos decisiones trascendentales de emociones y de momentos momentáneos, valga la redundancia. Todo lo que decidimos diariamente debe estar Dios involucrado. Ahora, ¿qué no es orar? Lucas 18, del 9 al 14 registra esto. Acompáñenme allí todos, por favor.
Lucas capítulo 18, versos del 9 al 14. Amén. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo: de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Señor, yo soy un hombre bueno. Yo no robo, yo no mato, yo no he hecho nada malo. ¿Qué dice el Señor allí? Oraba consigo mismo, eso no pasaba del techo. Porque hay gente que va a la oración y porque no ha hecho ciertas cosas, se creen que todo está en orden. Pero en su corazón hay un odio, no perdona al hermano, tiene una historia con el compañero de trabajo, todavía sigue con un rencor de lo que le hizo a su hermana hace muchos años. Continúa diciendo: ayuno 2 veces a la semana, verso 12. Doy diezmos de todo lo que gano. Este es un hombre religioso que ora, dice que ora a Dios, porque cree que todo lo que hace es perfecto. Eso no es una oración, hermanos. Mas el publicano, verso 13, estando lejos, no quería ni alzar aún los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. ¿Qué había en su corazón? ¿Qué había en su conciencia? Que él sabía que no era digno de llegar allí. Y Dios honra esa acción. No el que presume que sabe que es santo y perfecto. Eso no llega a ninguna parte. Pero el que llega reconociendo que necesita de Dios, que necesita ser limpiado con su sangre, que está en un proceso y que lucha con el pecado, dice el versículo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Esto es así. Por lo tanto, vemos que Dios quiere que vayamos a su presencia humillados, reconociendo su necesidad, nuestra lucha, que somos polvo, que vivimos en una naturaleza caída, que tenemos que arrastrar este cadáver todos los días para llevarlo a la cruz, porque este cadáver nos impide la comunión con Dios, con toda la concupiscencia que hay dentro, porque nuestro primer enemigo está aquí, en todo lo que quiere hacer. Mateo 6, 5, 8 también en la línea de lo que no se debe orar, lo que no es una oración, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Cristo no andaba con historias para llamar a quien sea hipócrita, estúpido, tonto, porque es lo que dice muchos de los pasajes originales. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Pues lo que le iba a decir la gente: oh, qué bien tú oras. Oh, el hermanito ora. Igual nosotros en la casa esperamos que todos estén allí para que nos vean con la Biblia. Ahí está papá orando. Pero el 6 es la clave. Es más, es la fórmula de Dios para todo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, que nadie moleste. Y esa cerrada la puerta, yo pongo ahí en silencio el móvil. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto, ¿dónde te va a ver? Allí donde nadie te ve. Porque cuando hacemos las cosas para que nos vea la gente, y tiene la recompensa. El comentario del uno y del otro, mira qué espiritual y tal. Pero yo quiero la de Dios. Yo quiero el comentario de mi Señor.
Amén. Pero el que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Aleluya. Ahí viene la recompensa. Y ustedes empiezan a ver a gente cómo es bendecida. Y si entiende, dice, se tiene que tener una vida de oración porque mira lo que pasa. Porque yo no lo veo orar, es que esa es la clave. Él tiene su momento. Yo me voy a la playa, yo me voy a la azotea, yo me meto en el baño allí, cierro la puerta, bajo la tapa del váter y ahí me siento. Que Dios no está con historias. ¿Vale? Él sabe, él creó todo lo que está aquí, sabe el proceso que hay. Si no hay otro lugar. Dice 7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Era inevitable recordar en los tiempos en el catolicismo 7 veces el Padre Nuestro. Tienes que hacer pues y decir tantas oraciones para que esto ya pues te perdone Cristo. O también cuando repetimos la misma oración todos los días. Todos los días es como que él estuviera ahí, vienes con lo mismo. No hay, ¿saben por qué es lo mismo, hermanos? Porque no hemos entendido de que es una conversación. Y cada día pasan cosas. Y lo he dicho y lo repetiré hasta la saciedad. Usted entra y dice, Señor, esta mañana ese café amargo, no voy a ir más a ese sitio. Ayúdame a encontrar otro sitio. Eso es una conversación de cosas tan insignificantes, pero es un Dios amoroso que escucha a su Hijo para todo. Todo. Y vamos a ver una lista de lo que es todo, hermanos. Sigue él insistiendo, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Y si es así, entonces ¿para qué yo tengo que orar? Si ya él lo sabe, ¿verdad? Esta pregunta es válida, ¿no? Cuando nosotros declaramos con nuestra voz, se abren los cielos, hermanos, igual que cuando uno confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Cuando uno profesa, cuando uno habla con Dios de lo que uno siente, hay una libertad, porque no queda en el corazón y usted va a hablar y de paso está transmitiendo de que su fe sabe que ahí está un Dios que le está escuchando. Amén. ¿Por qué no oramos? ¿O por qué es tan débil la oración? 5 minutos, 10 minutos, habiéndonos pasado tantas cosas en el día, teniendo tantas cosas pendientes. Cuatro muchachos, 7 nietos, un marido, un ministerio, un instituto, una clase. Los misioneros, es que no, más bien falta tiempo. Alexis y Wendy y mamá y mis hermanos. Yo no entiendo. Me falta a mí. Que ya no sé si voy a dormir o no, porque cada vez el reloj va para atrás en la madrugada. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo sé que el único que va a resolver los problemas es Él, no yo. Y eso es lo que espero que usted entienda, hermanos, que quien resuelve todo esto es Él. Amén. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Miren, la oración es un acto de fe y constancia. Vamos a Lucas 18 del 1 al 8. Miren, dice así. También les refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Están conmigo? Lucas 18 del 1 al 8. Atención a esta parábola. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por ningún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viendo de continuo me agote la paciencia. Verso 6. Y dijo el Señor en la parábola, oí lo que dijo el juez injusto. O sea, este hombre, en su condición,
va a responderle a ella. Verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Día y noche. Miren, muchas cosas no se solucionan porque no oramos. Por cierto, trate de evitar la frase religiosa evangélica que dice, hermana, tenemos que orar por esto, y usted no ora. Es mejor que no lo diga, porque ya son frases hechas. Mi hermano, hay que orar por esto. Vamos a orar por eso, y no oras. No lo diga. Si lo dice, hágalo. ¿Cuántas veces a mí el Señor me ha recordado esa frasecita? Gracias, Señor. Nada va a funcionar si no tenemos comunión con el que va a hacer que funcione. Lamento decírselos. Miren, la obediencia a la palabra de Dios va fusionada con una comunión con el que escribió la palabra de Dios. ¿Vale? Si yo físicamente quiero entregarle esto a alguien, yo lo hago. ¿Lo vieron, verdad? ¿Cómo yo voy a entregarle a Dios mis cargas? ¿Cómo? Si Él no tiene una sucursal, no tiene un banco, ¿cómo? En oración y creyendo que lo recibe. ¿Cómo yo puedo decirle, sácame de este problema, te entrego a mi esposo, a mis hijos, si no lo hago en la oración, mi hermano? Es que no hay otro camino, o si lo hay, dígamelo. No hay. No puedo pretender que Dios solucione algo si yo no voy a Él a hablarlo, aunque Él lo sepa. Si Cristo lo hizo para seleccionar hombres, para estar en comunión con Dios y caminar 33 años en este mundo, ¿cuánto más nosotros? Hay un momento en la historia de la vida de nuestro Señor y Salvador que para mí es uno de los momentos más difíciles que Él tuvo que atravesar. Acompáñeme por favor a Mateo 26, 36. Y vamos a ver allí de qué manera Él resuelve ese problema. Mateo 26, del versículo 36 al 37. Dice así. Entonces llegó Jesús con ellos, se refiere a los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios ya le estaba mostrando los látigos, la punta de los látigos con el acero, que iban a desgarrar su carne. Y le muestra el tamaño de los clavos. Les explicaba a los niños el sábado en el discipulado de niños que tenían que ser unos clavos de este tamaño, de este grosor, para que una persona de más de 80 kilos se mantuviera con 3 clavos clavados. Tenía que atravesar carne, madera y todo para sostenerlo allí por el peso de la persona. Y ya él aquí lo estaba viendo. ¿Cómo Él confronta eso? Quítame eso, Señor. Baja tú. Ayúdame. De hecho, lo pide. Pero ¿cómo lo pide? ¿Cómo pide la ayuda? En oración. Si Él, siendo el Hijo de Dios, siendo el Verbo de Dios, va y allí le dice, ayúdame a no pasar por esta prueba, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Dice el verso 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Fíjense que no le está diciendo a ellos que oren, solo que velen. Ellos habían cenado.
Esto es otra cosa. ¿Por qué se estaban cayendo del sueño? Porque la papa que se metieron antes, obviamente iban a tener sueño. Eso es otra cosa. Nosotros tenemos que buscar una estrategia para poder dominar este cuerpo, porque tenemos que ir a la oración. Yo llego del trabajo, me ducho, me espabilo y a la oración, porque en el momento que me meto el primer mordisco de la arepa ya me quiero dormir. 38, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cómo Él resuelve el problema? ¿Cómo Él toma las fuerzas para seguir adelante? El amor por nosotros y la comunión con el Padre. Esa fuerza va a hacer que nosotros soportemos cosas que no nos imaginamos cuando tenemos esa comunión con Dios, porque somos así. En cuanto alguien nos suelta algo, ya le queremos quitar la cabeza. Todo eso es carne. La paciencia, la benignidad, la bondad proviene de un fruto que nos da el Espíritu por la comunión que tenemos en oración. ¿De dónde va a venir ese fruto? Si no es orando, 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 mis hermanos. Él gana la batalla en la oración del 40 al 45 del mismo capítulo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo: Pedro, así que no podéis, si no habéis podido velar conmigo una hora. El momento y la oportunidad que tuvo Pedro y ellos de acompañar al Señor en oración. Qué privilegio, hermanos. Qué honor. Miren, esta gente no oró y no se preparó. Por eso después lo niega 3 veces. Porque no se había fortalecido en oración. Dice el 41, clave el 41, hermanos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí se nos declara la solución y el problema que tenemos hasta que Cristo venga. ¿Cómo yo evito caer en tentación? En la tentación de que el hombre me dijo algo mal en la casa, que lo quiero tal, o la mujer es una cosa, o en el trabajo este empleado o esta jefa. ¿Cómo yo supero eso? La adversidad de la vida, las tentaciones que vienen a través de todo eso. A través de la oración, hermanos. Porque cuando usted ora constantemente, dentro de usted hay un proceso que hace que todo eso resbale. Es como un aceite que nos cubre y todo eso pasa. La verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí tenemos una ventaja, el espíritu está dispuesto, hermano. Pero nosotros tenemos que saber a quién alimentamos. ¿A la carne o al espíritu? Va a ganar el que esté más fuerte. Muchas cosas en nuestra vida ya estuvieran solucionadas si nosotros estuviéramos alimentando al espíritu en la oración. Muchísimas, hermanos. Pero hay más Netflix que Biblia. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuevamente, hermanos, nosotros nos vamos a la oración para torcerle el brazo a Dios, para que Él haga lo que nosotros queremos que haga. Tú me cambias al hombre porque no me gusta cómo me ve en las mañanas. Mi hijo, etcétera. No, nosotros vamos a ir a decirle: tú conoces mi condición, cómo estoy sufriendo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque si ese sufrimiento del esposo, el hijo que yo tengo, va a hacer que mi fe se fortalezca, Dios los va a dejar hasta que se pula. Y ahí entendemos su voluntad y nos gozamos. Pero todo eso proviene de una fusión, de tener una comunión en oración con Él y la lectura de su palabra, hermano.
Vino otra vez, verso 43, y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Y qué dijo Dios? Tienes que ir a la cruz. Es parte del plan. No hay otra. Bendito plan, hermanos, que ha hecho que estemos aquí. Amén. Somos tentados para defendernos de los ataques. ¿Sabían ustedes que Satanás utiliza personas y argumentos para que nosotros en tentación caigamos? Palabras, frases, miradas. ¿Y qué hacemos? Según cómo estemos. A quien alimentemos reaccionamos. Somos tentados para ver lo que no debemos. Somos tentados a oír lo que no deberíamos. Tentados a alimentar la carne en vez de estar fortalecidos. Porque cuando usted está fortalecido en el espíritu, hermano, usted dice no. No voy a ver esto. No voy a decir eso. No voy a hacer esto. No hay victoria, hermano, si no nos fortalecemos en oración. Voy a terminar con esto. Voy a citar una serie de versículos que no tienen nada que ver con la oración. Pero para que ustedes entiendan, si no lo han entendido ya, qué es lo que Dios espera. Amén. Mateo 8:25 dice, sígame por favor, ¿vale? Sígame y ya después lo buscan en casa. Mateo 8:25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué está pasando allí? Están hablando con Dios, están orando y le están diciendo, tengo este problema, sálvame. Más nada. Aquí no hay alabanza, aquí no hay palabras previas, religiosas. Voy a hablar con mi Padre, tengo un problema, sálvame. Le podemos hacer preguntas. Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá en tu venida y del fin del siglo? Esto no ha cambiado. Señor, ¿qué universidad tomo? ¿Qué voy a estudiar? ¿Me caso o no me caso? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde invierto? Porque Él conoce el futuro. Él sabe cómo termina la película, hermano. ¿Y qué mejor información de alguien que nos ama? No sé cuántas veces tendré que decir esto, pero lo diré hasta la saciedad porque quiero que entiendan de que nos ama y Él tiene la respuesta a nuestras cosas. Pero hay que ir a hablar con Él. Nuestras enfermedades, Marcos 1:30-31 dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó inmediatamente y le dejó la fiebre. Señor, me duele la rabadilla. Esta uña, no todo tiene que ser cáncer, historias de estas. Es un Dios amoroso que está allí. Este cuerpo es de Él hasta la última uña. Me arde el ojo, Señor. Es lo que Él espera de sus hijos. Nuestras dificultades, Marcos 6:36, dice, despídelos para que se vayan a los campos y a las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. El contexto es que habían seguido a Cristo por días y no tenían que comer. Y los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, tenemos que buscar una solución con esto. Eso es una oración. Están hablando con Jesús. Hablarle de nuestros fracasos. Marcos 9:28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Refiriéndose a una manifestación diabólica. Señor, compré esto, hice esto, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué? Y Él va a respondernos en su amor. Esto es así, no lo vuelvas a hacer. Vamos a corregirlo así, hermanos. Si no es una voz audible, es a través de la palabra, pero Él sigue hablando hoy. Nuestras victorias. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que haga algo y cuando lo hace, ni regresamos a Él a darle las gracias? Porque ya está resuelto el problema. Lucas 10:17 dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Oh Señor, qué día tan tremendo, hoy vendí todo esto, hoy fue un día tremendo en el trabajo, solucioné esto.
¿Cuántas veces llegamos dando gracias por lo que pasó en el día? Empezamos pidiendo protección, dirección, guía, pero llega al final del día y ni nos acordamos de lo que pedimos. Y Él cumplió con su parte. Nuestros desconsuelos, 11:21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Conocen la historia de Lázaro. Miren, hablar con Dios no es un acto religioso. Es tener comunión con Él en cada momento del día, conduciendo, que nos vean como locos. Te habla solo, sí, eso es lo que tú crees. Yo nunca ando solo. Termino con este versículo. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Por qué la acción de gracias? Que aparece en varios versículos. ¿Por qué Él dice que oremos y que demos gracias? ¿Saben? El acto de agradecimiento es un acto de fe, de reconocer que ya lo hizo. Gracias. Cuando yo entrego mi problema a Dios, no tengo por qué seguir cargándolo, hermanos, porque ya yo se lo entregué. Es un acto de fe. ¿Por qué sigo yo con la carga? La tiene Él. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. El título del mensaje, que no lo dije, es Espero tu llamada. ¿Saben esa frase, verdad? Llámame. Espero tu llamada. Hay un enemigo que nos quiere convencer que como estamos en un proceso y hay pecados con los cuales luchamos, Él quiere engañarnos diciéndonos que no somos dignos de ir ante la presencia de Dios. Yo he estado allí, hermanos. Pero cuando yo veo que mi Cristo fue a la cruz y Él rompió el velo y Él sabe que estamos en una naturaleza caída, como explicaba el viernes en el Instituto Bíblico, en la Santa Cena, Él quiere que vayamos allí a reconciliarnos con Él. No caigan en esa trampa, hermano, porque es precisamente lo que necesitamos de Dios, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Vayamos con humildad. No dejen que esas ideas bloqueen esa llamada. Busquen un lugar solitos, que Él está allí esperando. Antes tenían que orar en el templo, ahora puede ser en cualquier lugar, hermanos. Qué bendición. Cierren su rostro. Padre amado, cuánto amor. Señor, quita de nuestra mente y de nuestro corazón todo aquello que influencie nuestra vida para no acercarnos a ti. Conoces nuestra condición. Ayúdanos a fortalecer la comunión. Perdónanos, Señor, por esos momentos donde has estado allí sentado esperando hablar con tu Hijo. Y pasamos horas, días, hasta meses sin hablar, Señor. Y allí en tu amor esperándonos, escuchar nuestra voz. Hablamos con el mundo entero, por lo menos contigo, Señor. Señor, ayuda a tu pueblo a entender lo vital que es la comunión contigo, Señor. Gracias, mi Cristo, por tu obra en la cruz, por tu sangre derramada, que nos dio la oportunidad para entrar al lugar santísimo,
al trono de la gracia. Vayamos confiadamente, hermanos, confiadamente en nuestra condición, en nuestra lucha, a buscar a Papi, a su abrazo y a su amor. Vivió entre nosotros 33 años, conoce todo lo que atravesamos y está ahí esperándonos. Gracias, Señor, por tu obra, por dejarnos la oración y refugiarnos en ti en fe, Señor. A ti toda gloria, toda honra y toda alabanza. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén. Estamos despedidos.